Are the symptoms presented in a typical case of COPD exclusive to the illness, or they could indicate another disease? What findings would you expect to see in diagnostic studies such as spirometric, chest X-rays, or blood tests for a patient suspected of having COPD? What is the management plan, including medications, pulmonary rehabilitation, and lifestyle modification appropriate for COPD? What complications should we be vigilant in a patient, and how should they be managed if they arise? Could you share your experiences in managing COPD cases, and how do you stay updated with the latest treatment advances? Are there any emerging therapies or management strategies for COPD that you would recommend exploring further? Las estrategias en el manejo de la EPOC es lo primero que todo que el paciente deje de fumar y vaya disminuyendo poco a poco el uso del tabaco, que se aleje de las fuentes de humo tóxico como la leña y los gases, y también que tome mucho líquido, que camine, que haga ejercicio y una buena dieta. El plan de manejo adecuado en un paciente con EPOC, en primer lugar, atacar la causa, que la gran mayoría de los pacientes es por exposición a gases tóxicos. Como primer lugar, eh, fumar. Y los gases tóxicos incluyen el humo de leña, los gases industriales, eh, por largo tiempo durante la vida. No todos los pacientes fumadores desarrollan EPOC, pero es uno de los factores principales. Por lo tanto, el paciente tiene que empezar por cambiar sus hábitos de vida, como fumar y la exposición al humo de leña y al humo tóxico industrial. Los medicamentos ayudan a dilatar las vías respiratorias y a facilitar el paso del aire, eh, desinflamando los bronquios y los alvéolos. Los bronquios son los primeros tubitos que tenemos para que el aire entre al pulmón, y los alvéolos son las bolsitas que están al final de los bronquios y los bronquiolos. Los bronquios son más grandes, los bronquiolos es una ramificación de los bronquios que son más delgados, más chicos, y terminan en los alvéolos, que son como una especie de bolsitas que se expanden con el aire. Todas estas partes de la vía respiratoria se inflaman, entonces los antiinflamatorios, en especial los que contienen esteroides, ayudan mucho a desinflamarlos y a mejorar la respiración del paciente. La otra cosa es que los pacientes reciban oxígeno a través de la nariz, y en casos graves, en ocasiones toca colocar un tubo para introducir el oxígeno directamente al pulmón o intubar. Los antibióticos también son una parte importante, porque muchos de estos pacientes se sobreinfectan porque tienen una vía respiratoria muy estrecha, retienen moco, y el moco en la vía respiratoria se contamina con los gérmenes del aire, del poco aire que entra, y no tiene cómo expulsarse, entonces se infecta. En un paciente con EPOC se debe vigilar la oxigenación, es muy importante para que no tenga otras complicaciones, que pueden ser complicaciones cardíacas por la falta de oxígeno. Por lo tanto, a los primeros síntomas es muy importante la atención del médico especialista. Si hay una crisis en un paciente que no puede respirar, que tiene las uñas moradas o los labios morados, o tiene fatiga para caminar, aún
pequeñas distancias, es señal de que su oxigenación ha bajado muchísimo y tiene que acudir pronto a un hospital para que sea atendido con los manejos que ya explicamos antes. Bueno, mi experiencia con el EPOC no es muy grande, solo en los pacientes que atendí como médico general, y lo que hacíamos era poner los antiinflamatorios, los anestésicos, los analgésicos y los antibióticos, y luego colocarles oxígeno y ya veíamos al especialista. Estos pacientes yo los atendí cuando era médico general. Ahora mi especialidad es otra, entonces no tengo mucha experiencia. En los estudios diagnósticos como espirometría se mide la cantidad de oxígeno que puede entrar al pulmón y la cantidad de oxígeno que se puede exhalar o expulsar. Hay unos parámetros en un pulmón normal que el médico compara con el caso del paciente. Esa es la espirometría. Las radiografías de tórax pueden mostrarnos el estado de los bronquios y los bronquiolos y del parénquima pulmonar para que podamos diagnosticar qué es lo que está pasando. También podemos ver la tráquea y si hay algún cuerpo extraño que está obstruyendo el paso del aire. Y en los análisis de sangre podemos ver la cantidad de oxígeno que hay en sangre y la cantidad de gases que contiene eh, la sangre. Entonces, estos son parámetros que le sirven bastante al médico para saber qué está pasando con la vía respiratoria y con el pulmón. Los signos clínicos del EPOC no son exclusivos del EPOC. Pueden presentarse en otras enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica, el asma, en casos en que hay cuerpos extraños en las vías respiratorias y por lo tanto no son exclusivos del EPOC.